oyentes, ¿qué tal? Muy buenas tardes, las 2 de la tarde y 1 minuto. Bienvenidos a Ciento Extra, este programa de Extra Radio que cumple un año al aire. Este es el mes de aniversario de Extra Radio 92.3 FM. Este viernes vamos a compartir con nuestros oyentes aquí un desayuno con varios de los invitados y compartiremos con ellos las experiencias de construir un proyecto como este. Esta radio nació hace un año con ese sueño de convertirse en una alternativa en el dial y obviamente acompañado por la señal de televisión de Grupo Extra, que obviamente es lógico nos aporta tanto todos los días, especialmente con la gente que se comunica a través del 7003-1234. Los lunes son de política. Ya hemos tenido aquí los candidatos a la presidencia y poco a poco vamos cumpliendo con esta tarea, no solo en este programa, sino también en los programas de la mañana, desde las 5, cuando comenzamos a las 5 de la mañana, hasta el mediodía, que cumplimos con toda la información del día a día, de lo que está pasando en su momento. Y lógico que en un periodo como este, en el momento en el que estamos, la política es la gran protagonista. Hoy el turno es para don Juan Carlos Hidalgo, candidato a la presidencia de la Unidad Social Cristiana. Es un gusto saludarlo. Siempre es un gusto entrevistarlo. De hecho, don Juan Carlos, ¿cómo me le va? Muchas gracias, Henry. Gracias por la oportunidad de estar acá esta tarde y felicitaciones por este primer aniversario. Un añito ya. Sí, en la lucha. Muy bien. En la lucha tenaz. No es cualquiera. Siempre le decía que para mí siempre es un gusto entrevistarlo porque millones de veces lo hemos hecho, principalmente con los temas internacionales. ¿Cuántas veces lo llamamos a Washington para hablar de temas que además, entre otras cosas, le apasionan, ¿no? Sí, no dejo de seguirlos, a pesar de que estoy más enfocado en lo nacional. Una de las cosas que yo siempre he dicho es que nosotros como país pequeño y abierto al mundo no podemos dejar de prestar atención a lo que está ocurriendo allende nuestras fronteras, ¿verdad? Y especialmente en momentos en donde hay tanta turbulencia, tanta incertidumbre, es importantísimo que tengamos un presidente que entienda lo que ocurre fuera del país. Bueno, es lógico que vamos a hablar mucho de su candidatura, de sus aspiraciones, de lo que le va a proponer a la gente o le está proponiendo a la gente, pero es que si no puedo perder la oportunidad de tenerlo aquí para hacerle la pregunta en un contexto como el que estamos viviendo. En efecto, tener un presidente que comprenda ese panorama del mundo es bien interesante. Panorama que en estos días, hace una semana, cuando se cumplió la reunión del presidente Donald Trump con Putin, que se abrió la esperanza de que pues esa guerra, por lo menos esta Rusia-Ucrania, tuviera una luz de posibilidades, y no, esta mañana ya estábamos de nuevo reportando los bombardeos. Desde el punto de vista del analista, el que lee los temas internacionales, ¿nos entusiasmamos mucho con una reunión así? ¿Fuimos muy optimistas? Yo creo que no hay que dejar de explorar todos los posibles escenarios en búsqueda de la paz. Sin embargo, tenemos que entender muy bien la naturaleza de Vladimir Putin. Vladimir Putin es un Adolf Hitler. Es una persona que no le interesa la paz. Lo que busca es la conquista de nuevos territorios. Él quiere restaurar lo que fue en su momento la Rusia imperial. Ni siquiera estamos hablando de la Unión Soviética, estamos hablando de la Rusia imperial, de los zares. Y recordemos que, de hecho, el ducado que dio eventualmente paso a la consolidación de Rusia nació en Kiev, nació en Ucrania, y es por eso que él, como estudioso de la historia, para él es inaudito, infumable, la idea de que exista una Ucrania independiente y libre. Y por lo tanto, esta guerra no va a acabar hasta que Putin logre su objetivo, que es conquistar toda Ucrania. Todo, no lo que se están cediendo según se dice. Esto es todo. Él quiere todo. Él quiere todo. Pero y además, la comunidad internacional tiene que tener muy claro esto. Claro. Y lo tiene que tener claro el presidente de Estados Unidos. Pero llama la atención, don Juan Carlos, incluso con la famosa camiseta del canciller ruso. Llegó con una camiseta que decía URSS. Que alguien dijo, es ese criterio que ellos no pierden, que tienen en la cabeza de la Unión Soviética como existía. Ellos nunca superaron, antes de que se partió. Hace 100 años, con el final de la Primera Guerra Mundial, cayeron la mayoría de los imperios en Europa. La mentalidad imperial nosotros la damos ya por superada en Occidente, pero los rusos nunca la superaron. Ellos siguen pensando en términos de expansión territorial. Ya es el país más grande del mundo, con más de 9 millones de kilómetros cuadrados, y aún así quieren seguir capturando
tierras. Todo esto a expensas de un gran costo económico humano para la misma Rusia. Según estimados que leí el otro día en The Economist, se calcula que han tenido bajas en el orden de 1 millón de personas, de 1 millón de soldados, entre muertos y heridos. ¿Verdad? Bajas. Que esto es más que todos los muertos y heridos que ha tenido Rusia o la Unión Soviética en sus conflictos militares después de la Segunda Guerra Mundial juntos. Y a Putin no le importa los muertos en su propio país, no le importa los muertos, menos los muertos ucranianos. Y por eso es que yo creo que los europeos la tienen más clara. Habiendo enfrentado a bichos de esta naturaleza en el pasado, los europeos saben que solo hay una manera de enfrentar esto, y no es a través del apaciguamiento, es a través de la fuerza. Y bueno, en buena hora que la OTAN está haciendo un esfuerzo porque los países inviertan más en defensa. Ya se habla incluso de compromisos del 4% del PIB, cuando lo que se ha buscado es un 2% del PIB. Hay países como Polonia que invierten más del 5% del PIB. Vimos que Suecia y Finlandia se unieron a la Alianza Atlántica. Y bueno, esperemos que Estados Unidos siga siendo el país que sostiene todo esto con su poderío militar. Sin Estados Unidos es muy complicado que tengamos una Europa soberana. Ahora sí lo vemos más optimista todavía. Doblegar a Putin no va a ser una cosita de un día para otro tampoco. No. Y en este momento Rusia ya entró en una economía de guerra. Todo el aparato productivo de Rusia está en función de su esfuerzo de guerra, como ocurrió en la Segunda Guerra Mundial. La industria, todo. Por lo tanto, ya es muy complicado revertir esto. O sea, Putin ha dado todas las señales de que él no se va a detener. Es decir, por lo que usted dice, Juan Carlos, eso no pinta bien. No pinta bien. No pinta nada. Yo creo que es en el interés de todos los países, y aquí en Costa Rica tenemos que prestarle mucha atención. Vea que salieron reportajes hace unos días sobre el tema del fortalecimiento de la presencia militar rusa en Nicaragua. Eso es un tema que nos concierne a nosotros directamente. Aquí no estamos hablando simplemente de un conflicto al otro lado del mundo. Rusia tiene intereses en Venezuela, Rusia tiene intereses en Nicaragua, y por lo tanto a nosotros nos conviene que esta alianza occidental encabezada por Estados Unidos, Canadá, los países europeos, el Reino Unido, tengan es la firmeza para hacerle frente a esta vocación imperialista de Vladimir Putin. Bueno, Juan Carlos, entremos de lleno ya en campaña. Primero, ¿cómo va la campaña? ¿Cómo se ha sentido? ¿Cómo están las cosas? ¿Cómo está la calle? ¿Qué dice la gente? Mira, ya las cartas están echadas, ya sabemos exactamente quiénes son los rivales, quiénes van a presentar su nombre para esta elección. Tal vez faltan un poco de definiciones, pero todavía está frío el tema, ¿verdad? La gente, como ha ocurrido en los últimos 3 periodos electorales, la gente va a esperar a que esto caliente un poco más, a que haya más debates, a que haya más intercambios y propuestas de los candidatos presidenciales, a que se presenten los planes de gobierno, para eventualmente empezar a tomar decisiones de quién apoya y quién no. Nosotros lo que estamos haciendo es hacer la tarea, recorriendo todo el país, visitando las comunidades, terminando de afinar el plan de gobierno, que ya está en las últimas, y viendo cómo le presentamos a los costarricenses esta visión de cambio, esta visión de emparejar la cancha que hemos venido definiendo, hemos venido delineando en los últimos meses. Yo me siento bastante bien, bastante optimista sobre el rumbo de esta campaña, y estoy deseando que ya arranque oficialmente el 1 de octubre para que entonces empiecen las definiciones. Sí, pero ¿qué necesita? O sea, ¿qué está esperando? A ver, yo si quisiera uno definir las cosas así desde lejos, desde la barrera, le noté a usted ya un discurso, si se quiere, como si estuviera en campaña, hace 2 o 3 días, cuando habló duro sobre el tema de la seguridad del país, que habló duro de lo que calificó usted, bueno, la incapacidad del actual gobierno de enfrentar la crisis del país de seguridad. Ahí, ¿qué está esperando para entrar de lleno en campaña y convencer a la gente? No, ya estamos en eso. Obviamente para mí es muy importante que publiquemos el plan de gobierno, porque una de las cosas que yo más veo cuando yo hablo con la gente es que la gente pregunta ¿cómo? ¿Cómo piensa usted arreglar la seguridad? ¿Cómo piensa usted combatir las listas de espera? ¿Cómo piensa revertir el declive abierto, total de la educación costarricense? Y bueno, y eso viene delineado en el plan de gobierno. Entonces, como alguien que ha sido siempre apasionado de las políticas públicas,
Para mí es importante que tengamos ese documento y que esté al alcance de todos los costarricenses para entonces explicar a los costarricenses cómo pensamos hacer eso, cómo pensamos pagar por las cosas, qué es lo que queremos hacer. Pero sí, ya estamos en abierta campaña, lo estoy desde hace meses, por supuesto, cada vez más preocupado por el rumbo de este país, cada vez más convencido de que no podemos seguir igual y cada vez más con la certeza absoluta de que necesitamos emparejar la cancha en este país para brindarle oportunidades a todos los costarricenses. En las visitas que yo he hecho últimamente a la isla de Chira, a Matina, a Upala, etcétera, veo un país cada vez más desigual, veo un país donde amplias regiones de este país, de Costa Rica se están quedando rezagadas y por lo tanto necesitamos esa urgencia, sentido de urgencia desde el gobierno para darle oportunidades a los costarricenses. Don Juan Carlos, déjeme hacerle esta pregunta con todo el cariño y respeto que usted sabe que le tengo. Cuando usted va, por ejemplo, a Isla Chira o va a estas comunidades, usted literalmente, porque pues ha vivido mucho fuera del país, para ellos resulta desconocido. Usted no es una persona popular, digamos, súper conocida. ¿Cómo se presentan? Es decir, aún en esas comunidades el partido, Unidad Social Cristiana, la bandera, funciona. ¿Llega el candidato de la Unidad Social Cristiana o ya logra vender que llegó Juan Carlos? Bueno, yo llego como candidato del Partido Unidad Social Cristiana. ¿Eso todavía vende? Eso es la carta de presentación, pero vengo como una persona de origen de clase media, como soy yo, de zona rural, como son ellos, que entiende muy bien las dificultades que están viviendo y empatiza absolutamente con muchas de las carencias que hay. Uno de los temas que a mí más me impacta, Henry, es el tema del agua, por ejemplo. Aquí damos por sentado en el Gran Área Metropolitana, y a veces ya ni siquiera en el Gran Área Metropolitana, el poder abrir un tubo y tener acceso a agua potable. Pero usted va a Matina, usted va a Nicoya, usted va a muchas comunidades y no hay agua. Y el otro día, incluso ya revisando datos, vi que el acceso a agua potable en Costa Rica viene en caída. Antes era el 95%, ya va por el 89% y cayendo. Lo cual refleja nuevamente el descuido que hemos tenido con el tema de los servicios públicos aquí en el país y cómo el país está echando para atrás en muchas áreas, ¿verdad? No estamos avanzando, más bien estamos retrocediendo. Insisto en la pregunta frente a la Unidad Social Cristiana. ¿Encuentra todavía, don Juan Carlos, partido? Es decir, ¿qué queda de la Unidad Social Cristiana como tal? ¿El líder, el viejo líder de la comunidad, el histórico, todavía está ahí vigente, todavía está luchando por la bandera? ¿O qué Unidad Social Cristiana va a tener usted como base, digamos, porque debe ser la maquinaria que lo empuje a usted si quiere lograr ser presidente? Hay de todo. Hay gente, hay líderes históricos que siguen. Ahora estuvimos en Puriscal este fin de semana y fue muy bonito porque hasta un señor que va a cumplir 91 años ahora en febrero, ahí estaba al pie del cañón diciendo: yo he votado en todas las elecciones por la unidad y voy a votar por usted en la próxima elección. Entonces, por supuesto que están los guayacanes que han estado ahí en las buenas y en las malas, pero también hay mucha gente joven. O sea, y esa es otra cosa que me alegra muchísimo, ver la cantidad de jóvenes que están incorporándose en estructuras formales del partido, no simplemente para ir a pegar banderas, no, están participando como en los comités cantonales, están participando en los equipos de redes sociales, están participando en la juventud del partido, están participando en candidaturas, y eso demuestra que este partido tiene futuro, ¿verdad? Es una juventud pensante, una juventud con un pensamiento fresco, que le va a venir a dar aires a este partido por mucho tiempo. ¿A usted no le suena eso de renovar el partido y cerrarle la puerta a los grandes líderes del partido, como sucedió en otras toldas? ¿A usted eso no le suena? No, es que renovar el partido es, por supuesto que toda organización tiene que estar en un constante proceso de renovación, o si no se queda anquilosado, se queda tieso y termina desapareciendo. Pero hay que hacer estos procesos de renovación de una manera inteligente, estratégica. Uno no puede llegar tampoco a quemar la casa, ¿verdad? En aras de la supuesta renovación, ¿verdad? En eso
En eso yo soy muy burkeliano, así ya hablando sobre la Revolución Francesa, ¿verdad? Edmund Burke, que fue un pensador inglés que criticó a la Revolución Francesa precisamente porque la Revolución Francesa llegó con esas ansias de cambiarlo todo de la noche a la mañana, y lo que terminó fue en guillotinas y en cabezas rodando, ¿verdad? No, yo no creo en eso. Yo creo que las renovaciones y las reformas se tienen que hacer de una manera paulatina, se tienen que hacer para que puedan tener sustento, si no, lo que usted genera es inestabilidad y caos. Abordando el tema de la seguridad con la que estábamos conversando apenas comenzando esta entrevista, que dije que lo sentí ya como en campaña en el momento que sube el tono por el tema de la seguridad. El tema de la seguridad, don Carlos, no hay duda que en este momento, junto con lo que usted dice del agua, es el gran tema a nivel nacional. De hecho, ya todos los candidatos les hemos escuchado algunos argumentos frente a cómo hacerlo. Y usted dice algo que tiene toda la razón. Digan lo que quieran sobre el tema de seguridad, pero díganlo cómo. Porque si no suena bonito y en el papel que lo aguanta todo, pues va a quedar en una propuesta nada más. ¿Cómo? ¿Cómo hacerle frente a semejante situación? Bueno, estábamos hablando al inicio de que no podemos entender los problemas de Costa Rica si lo vemos como algo aislado y no como parte de un entramado global que afecta a nuestro país. Y el tema de la seguridad es el principal tema en donde lo internacional tiene un impacto sobre lo nuestro. O sea, esta crisis de seguridad que tenemos en Costa Rica no es una crisis doméstica, es una crisis internacional. Esto no es la crisis de los chapulines que atormentaban los bajos de Monumental hace 30 años, ¿verdad? Ya desearía yo que esa fuera la crisis que yo voy a enfrentar como presidente. Estamos lidiando con organizaciones criminales transnacionales cuyos ingresos, producto del crimen organizado, no solo de la droga, pero de otras actividades ilícitas, supera los ingresos del Estado costarricense. Bueno, tenemos que ponerlo así. O sea, estamos hablando, ganan más que el Estado. Ganan más que el Estado. O sea, y nosotros podemos sacar la matemática de todo y ese es el caso. De tal forma que si nosotros queremos hacerle frente, no con curitas, pero de una manera contundente a esta amenaza, tenemos que entrar por el meollo del asunto. ¿Cuál es el meollo del asunto? Nosotros tenemos que entender que el crimen organizado transnacional es un fenómeno mutante, cambia constantemente. Usted se acuerda de Miami Vice, ¿verdad? Allá en los años 80, esa era la serie famosa de los años 80. Bueno, Miami era la capital del crimen en Estados Unidos en esa época. ¿Por qué? Porque la cocaína entraba por el Caribe, del Caribe pasaba a Estados Unidos por Miami. Luego vino la Guardia Costera de Estados Unidos, empezó a patrullar el Caribe, entonces la cocaína empezó a irse por el Pacífico, etcétera. O sea, esto es un fenómeno en donde el crimen organizado está siempre buscando los caminos, las carreteras, las vías más fáciles para trasegar droga hacia los mercados de consumo, que son Estados Unidos y Europa. ¿Qué ha pasado en los últimos 15 años? Costa Rica se convirtió en el principal punto de exportación de cocaína a Europa. Eso fue lo que pasó. ¿Y por qué Costa Rica? Bueno, primero que todo, porque encontraron en Costa Rica un país que es exitoso exportando. Nosotros exportamos muchísimas cosas, y especialmente a Europa. Banano, piña, café, frutas, helechos, etcétera. Y además de eso, no tenemos fuerzas de seguridad sólidas. Por nuestro pacifismo histórico, bueno, no tenemos un ejército, gracias a Dios, pero tampoco la fuerza pública es una fuerza pública de mucho poder de fuego. Y ha venido diezmándose más bien. Y una frontera porosa. Y bueno, una frontera porosa y un gobierno que en los últimos 3 años ha desmantelado los controles fronterizos de este país. Desmanteló el servicio de guardacostas, por alguna razón que desconocemos, sacó a la Policía de Control de Drogas de puertos y aeropuertos y fronteras, por una razón que desconocemos, y usted lo ve en la cantidad de incautación de cocaína. En el momento en que todos los meses sale a relucir toneladas de cocaína incautadas en los muelles de Europa que vienen de Costa Rica, las incautaciones nuestras han venido en picada durante este gobierno. Entonces uno lo que dice, bueno, ¿qué está pasando? No es que la droga dejó de entrar a Costa Rica, simplemente la dejamos de incautar. Entonces, si nosotros queremos controlar esto, el atractivo que Costa Rica ha desarrollado para el crimen organizado transnacional, tenemos que irnos al meollo del problema, que es ¿cómo hacemos para controlar el puerto de Moín, que es donde está pasando toda la droga hacia Europa? Pues bueno, es por eso que nosotros estamos planteando un acuerdo de cooperación policial con la Unión Europea, de tal forma que podamos tener
un cuerpo policial de la Unión Europea, Europol, en territorio costarricense, en el puerto de Moín, y que sean los europeos los encargados de monitorear que las exportaciones nuestras a Europa no vayan contaminadas con droga. Es decir, una solución en principio es no hacerlo solos. No si no buscamos ayuda, si nosotros no buscamos ayuda, no vamos a salir de esta. Vea que lo efectivo que la herramienta de la extradición ha resultado. Eso es prácticamente nosotros diciéndole a Estados Unidos, el sistema de justicia de Costa Rica no está en la capacidad de poder lidiar con los capos que han venido haciendo negocios en nuestro país. Y necesitamos que ustedes, los estadounidenses, sean los que entonces se lleven a estos carajos y los juzguen en Estados Unidos, como ocurre en otros países de América Latina. Bueno, el Estado costarricense no tiene la capacidad para controlar el puerto de Moín. No la tiene, por el nivel de capacidad de corrupción que tiene el crimen organizado transnacional. Entonces, por eso que estamos pidiéndole a los europeos que sean ellos los que pongan una policía ahí en forma rotacional, es decir, que constantemente estén rotando los efectivos que tengan en Puerto Moín, y que sean ellos los que se garanticen que no llegue cocaína a sus propias fronteras. Yo esta conversación, Henry, ya la tuve, ya la he tenido con líderes europeos. El Partido Unidad Social Cristiana es parte de internacionales en donde se encuentran la CDU de Alemania, que es el partido de gobierno en Alemania, donde está el Partido Popular de España, que pronto será gobierno en ese país, donde están partidos que están en la oposición o en el gobierno y que controlan en este momento el Parlamento Europeo. Yo estuve en abril en Valencia, en el Congreso del Partido Popular Europeo, y ahí tuve la oportunidad de hablar con eurodiputados, con cancilleres, con primeros ministros, con comisionados de la Unión Europea. ¿Y qué es lo que me dicen? Nos interesa mucho la idea, porque para nosotros es mucho más sencillo y más barato controlar un puerto que es pequeñito para ellos, que es casi que artesanal, que luego andar buscando cargamentos de cocaína en puertos, megapuertos como el de Amberes, como el de Rotterdam o el de Hamburgo. Así que esa conversación ya la tenemos avanzada. Yo espero que en esta campaña incluso va a haber un pronunciamiento oficial de nuestros partidos hermanos en Europa diciendo que apoyan nuestra propuesta, y vamos a avanzar con eso desde el día 1 para lograr que entonces los europeos vengan a Costa Rica y elevarle el costo a los carteles de hacer negocios en el país, de tal forma que se vayan a otra parte. Si alguien alega el tema de soberanía, ya la perdimos contra el crimen organizado. Que la DEA está actuando aquí. No, pero ojalá que salgan con ese cuento, porque ya la soberanía la entregamos a los carteles. Entonces la pregunta es, ¿qué queremos? ¿Que sean los carteles los que controlen el puerto o que sean nuestros socios europeos los que nos ayuden a controlar que las exportaciones no vayan contaminadas con drogas? Es una discusión que yo, en buena hora, ojalá que se dé, pero ya tenemos un precedente. El acuerdo de patrullaje conjunto con Estados Unidos. Ya un gobierno social cristiano negoció y pasó por el Congreso un acuerdo en donde la Guardia Costera de Estados Unidos patrulla los mares territoriales de Costa Rica, también ayudando en el ejercicio de la interdicción de droga. Y la Sala Constitucional ya se pronunció de que en el tanto no sean fuerzas militares, Costa Rica sí está en capacidad de tener este tipo de acuerdos con países amigos. El otro problema, don Juan Carlos, es que quizás, y si usted llega a la presidencia, estamos hablando de proyectos que pueden resultar a largo plazo. ¿Cómo enfrentar hoy un nivel de sicariato como el que estamos viviendo? Porque la visión macro obviamente que tiene que ver con un tráfico de drogas que es elevado, con capos que están operando y comprando conciencias, pero la inseguridad de la calle, es decir, aquello de que la gente no pueda salir tranquila a ningún lado porque siente que en algún momento hay una balacera en un bar, ¿eso cómo se enfrenta hoy en día? ¿Eso cómo se le da tranquilidad a la gente sin que resulte la pomada canaria ya? Sí, tenemos que tener claro eso, no hay pomadas canarias, ¿verdad? No hay soluciones mágicas para un problema que se ha venido gestando en los últimos 15 años y que involucra un fenómeno muy complejo como es el del crimen organizado transnacional. Pero sí necesitamos avanzar en muchos frentes, no es uno solo. Vamos a quitarle el atractivo que Costa Rica ha desarrollado al crimen organizado transnacional con ese acuerdo de cooperación policial con la Unión Europea para que entre menos droga al país, y nosotros, disminuyendo la cantidad de droga que llega al país, pasamos de tener una amenaza existencial, que es lo que tenemos actualmente por parte de este fenómeno, el crimen organizado, a tener un problema policial. Y entonces ahí es donde viene la respuesta a su pregunta.
sí necesitamos medidas en diferentes frentes para lidiar con este problema policial, más efectivos de la fuerza pública. Sin duda alguna, la fuerza pública ha venido sufriendo una caída en la cantidad de policías que tiene. En este momento anda por 13.500. Nosotros estamos proponiendo elevar eso a 20.000 para que entonces tengamos una relación población-policía similar a la de los países latinoamericanos, que estamos por debajo de eso. Necesitamos que esta policía esté bien equipada. O sea, no podemos seguir teniendo, no puede ser que la fuerza pública sea el hermano pobre del cuerpo de bomberos, por ejemplo. Usted ve el cuerpo de bomberos en Costa Rica, está bien equipado, tienen estaciones muy bien construidas, camiones, cisternas, tiene helicópteros, tiene drones, etcétera. Bueno, nosotros entonces estamos proponiendo seguir un modelo similar al de bomberos para equipar a la fuerza pública, y no solo a la fuerza pública, al servicio de guardacostas y el servicio de vigilancia aérea. Necesitamos cambios en la legislación también, sin duda alguna. Necesitamos que endurecer las penas de tal forma que el crimen violento no reciba beneficios carcelarios, no reciba beneficios de sentencias reducidas, como ocurre actualmente, ¿verdad? Si usted mató a alguien, si usted se involucra en sicariato, etcétera, usted va a tener que cumplir la totalidad no puede estar en la casa de su condena, no va a poder recibir un beneficio antes de tiempo. Y por supuesto que hay que hacer reformas al Poder Judicial, estamos claros, y yo creo que ahí hay un consenso a nivel país de que el Poder Judicial le ha quedado debiendo a los costarricenses porque no tenemos justicia pronta y expedita y cumplida. En ese sentido, vamos a impulsar reformas muy puntuales al Poder Judicial para acelerar los juicios, acelerar los procesos judiciales, y de tal forma que si una persona es capturada cometiendo crimen violento, rápidamente le caiga el peso de la ley encima. Que eso es lo que mucha gente dice, ¿de qué nos sirven más policías? ¿De qué nos sirven leyes más duras si cuando los agarran los sueltan, verdad? Bueno, entonces necesitamos hacer cambios en el Poder Judicial también. En el primer punto, don Juan Carlos, más policías, mejor dotada, etcétera, etcétera. Eso es con plata. Así es. Bueno, es ahí el problema. ¿De dónde? Y bastante. Nosotros Porque no tenemos. Nosotros lo que estamos proponiendo es una interpretación auténtica a la regla fiscal. Hay dos tipos de gasto, Henry. Está el gasto corriente y el gasto de capital. El gasto corriente es salarios. Si vamos a contratar más policías, hay que gastar más en salarios, ¿verdad? Y luego está el gasto de capital, que es cómo los vamos a equipar. Cómo le vamos a dar las herramientas a las fuerzas policiales del país para que puedan combatir a criminales que están mucho mejor armados y mucho mejor equipados que ellos. Entonces, en el caso del gasto corriente, que es los salarios, lo que estamos proponiendo es una interpretación auténtica a la regla fiscal. ¿Por qué? Porque la regla fiscal actualmente, y eso lo dice un defensor a ultranza de la regla fiscal, pero la regla fiscal está siendo mal interpretada por la Contraloría. La regla fiscal lo que establece es un límite al aumento del gasto público del gobierno y las instituciones que están cubiertas por la regla fiscal. Entonces, digamos que este año es 4,3. Entonces, el gasto no puede crecer por encima del 4,3. Lo que la Contraloría ha interpretado es que todas las instituciones y todos los ministerios no pueden crecer por arriba del 4,3, lo cual entonces le da muchísima inflexibilidad al arte de gobernar, al ejercicio de hacer gobierno. Porque ¿qué pasa si uno está enfrentando una crisis en un área? Como en este momento nosotros estamos enfrentando una crisis en seguridad. Pues hay que dedicarle más recursos a la seguridad, siempre y cuando usted compense con recortes y bajas en otros lados. Y eso es lo que entonces estamos planteando nosotros. Vamos a aumentar el gasto en seguridad, haciendo esta interpretación auténtica de la regla fiscal, pero vamos a compensar con recortes en otras áreas del gobierno, de tal forma que respetemos el global, el total del gobierno, y no pongamos en riesgo las finanzas públicas. Yo estoy total y absolutamente en contra de aumentar impuestos para cualquier cosa, incluyendo para la seguridad. Más bien, incluso yo soy de la tesis de que generando oportunidades, generando empleo, etcétera, es una manera también de combatir la inseguridad en el corto plazo, y es contraproducente destruir la economía para salvar la seguridad. Entonces, en ese caso, nosotros vamos a fomentar este cambio para contratar estos 6.500 policías de más, y luego viene la discusión del equipamiento. ¿Cómo vamos a hacer para equiparlos? Y ahí estamos hablando de muchísima plata, ¿verdad? Gasto de capital.
el Estado no tiene los recursos en este momento para hacerlo. ¿Qué es lo que nosotros estamos planteando? Bueno, y resulta que estamos, primero que todo una cosa, Henry, estamos viviendo una amenaza existencial. Yo creo que los costarricenses tenemos que partir de esa premisa. Si no partimos de esa premisa... ¿Pero eso qué es? ¿Eso cómo se define? Que este país se nos está yendo de las manos. O sea, estamos ante un cambio irreversible en la naturaleza de la paz social que nosotros vivimos en Costa Rica. Ya pasamos a ser el segundo país más violento de América Central. Solo Honduras tiene una tasa de homicidios más alta que la costarricense. Ya hemos visto asesinato de policías, ya hemos visto asesinato de agentes del OIJ, en cualquier momento vemos asesinatos de jueces y en cualquier momento vemos asesinatos de políticos. O sea, estamos siguiendo el mismo camino que ha seguido Colombia, México, Ecuador, y tenemos que revertir esto. Entonces, partiendo de esta premisa de que estamos ante una amenaza existencial, entonces tenemos que poner sobre el asador de todas las herramientas posibles para hacerle frente a esta amenaza. Lo que nosotros estamos diciendo es que vamos a financiar a los cuerpos policiales de este país, Fuerza Pública, Vigilancia Aérea y Servicio de Guardacostas, con un fideicomiso que vamos a hacer a partir de la venta de un activo estatal. Y resulta que tenemos joyas de la abuela ahí, que por muchos años no hemos querido tocar. Joyas de la abuela que pierden valor todos los años. ¿Cómo cuáles? Bueno, nosotros estamos planteando la venta del Banco de Costa Rica. El Banco de Costa Rica es un activo del Estado que va perdiendo valor todos los años. Hace 25 años el Banco de Costa Rica valía más de lo que vale hoy. Este gobierno no pudo. No quiso, o sea, no lo quiso hacer bien. Ahí lo hizo de una manera muy chapucera y muy opaca, como es la costumbre de este gobierno. Nosotros haremos un proyecto de ley abierto, ajustado a los estándares internacionales en este tipo de prácticas de venta de activos del Estado, y con este fideicomiso ya hemos calculado que con solo los intereses que este fideicomiso reciba, alcanza para empezar a equipar de una manera consistente a nuestras fuerzas policiales. Tenemos que hacer cambios en la manera en que se gasta el dinero también. Usted le puede dar en este momento al Ministerio de Seguridad Pública un montón de plata y no la va a gastar ni siquiera, o no tiene capacidad de ejecución. De hecho, la subejecución del Ministerio de Seguridad Pública es alta. Entonces, lo que nosotros estamos planteando es, copiando el modelo de bomberos, establecer una unidad estratégica de inversión operativa dentro del Ministerio de Seguridad Pública para que esta unidad esté enfocada en el gasto, en la inversión de largo plazo, de mediano y largo plazo. Las comandancias, las bases navales, la inversión en vehículos, la inversión en cámaras, la inversión en drones, todo lo que los cuerpos policiales, la inversión en armamento, todo lo que los cuerpos policiales necesitan, que lo hacen muy bien bomberos. Es que aquí no estamos hablando, Henry, no estamos hablando de copiar a Carabinieri en Italia, ¿verdad? Aquí en Costa Rica ya hay un cuerpo élite que son bomberos que lo hacen muy bien, y simplemente entonces necesitamos copiar las buenas experiencias para que nuestra fuerza pública esté bien equipada y pueda estar al frente, a la altura del enorme desafío que tenemos por delante. Juan Carlos Hidalgo, candidato de la Unidad Social Cristiana, hoy con nosotros aquí en Asiento Extra. Cumplimos un compromiso rápidamente, Rodo, para regresar ya en la recta final de nuestro programa de hoy, porque tenemos que hablar muchísimo de la campaña como tal, obviamente pensando también en la asamblea, en la gobernabilidad del país, que se enreda tanto y que muchas veces no comprendemos por qué no avanzamos, y obviamente otras propuestas que tenga el candidato de la Unidad Social Cristiana. Ya volvemos. Asiento Extra, 2 de la tarde, 37 minutos, edición del día lunes en el tema político, hoy con Juan Carlos Hidalgo, el candidato de la Unidad Social Cristiana. Un oyente le envía un mensaje. Don Juan Carlos, que Rusia es un poquito más grande. Sí, se me cayó el Atlas ahí. Efectivamente, Rusia tiene 17 millones de kilómetros cuadrados, le sigue Canadá, que tiene 10 millones, y después China y Estados Unidos andan por 9 millones aproximadamente. Don Juan Carlos, los oyentes no pierden una. No, y está bueno que le enmienden la plana a uno. ¿Eh? Claro. Yo de chiquillo, me recuerdo que cuando estaba como con 5 años, mi mamá me regaló un Atlas.
y eso para mí me cambió totalmente la vida, ¿verdad? Entonces yo me devoraba ese atlas y ahí leía exactamente el alcance territorial de cada país y demás. Y luego eso fue con los años 80, y luego vino la caída del muro de Berlín, la desintegración de la Unión Soviética, las guerras de Yugoslavia. Entonces para un carajillo apasionado con la cuestión internacional, eran tiempos de mucha información, ¿verdad? Y todo eso lo atesoro muchísimo. No, coincidimos en eso, don Juan Carlos. Yo llegaba a la escuela hablando de Tito, cuando nadie me entendía de qué estaba hablando. Yo soy Tito, del mariscal. El mariscal Tito. Entonces uno tenía otro lenguaje de aquella época. Sí. 2:38 p.m. Bueno, don Juan Carlos, ¿qué le gusta a usted del gobierno del presidente Chávez? Mira, ya casi nada. Al principio había una promesa de cambio, había una promesa de que al ser un presidente que no venía de una estructura partidaria, venía con otra mentalidad y venía con una vocación de resolver problemas, sin esos amarres que son propios de la dinámica política, ¿verdad? Entonces, yo incluso recibí con entusiasmo algunas designaciones de ministerios, gente que yo conozco y que pensaba que venían con todo el interés de servirle al país. Pero ahora pienso que es una oportunidad perdida. Rápidamente el presidente no le interesó resolver problemas, sino más bien le interesó atizar broncas, buscar la confrontación y algo, y para mí, que es imperdonable: polarizar y dividir a este país. Y eso yo he visto lo que ocurre en otros países cuando un fenómeno similar ocurre. No hay ni un solo país sobre la faz de la tierra, y lo podemos decir a los oyentes que ahí están listos para corregirme, que me digan cuál país en la faz de la tierra ha podido salir adelante gracias a la polarización y el odio. Ninguno. Entonces, no me gusta nada de este gobierno. Por supuesto que hay cosas puntuales en las que uno podrá estar de acuerdo, proyectos de ley, y ahí la Unidad Social Cristiana ha mantenido una posición responsable como oposición. Lo hemos visto con el tema de 4.3, lo hemos visto con el tema de apertura eléctrica, entre otros, pero eso es porque son proyectos que nosotros creemos y que están en nuestra carta ideológica, pero creo yo que necesitamos estar atentos a esta dinámica destructiva en la cual nos quieren llevar. Pero según, bueno, obviamente que todos los estudios de popularidad, las encuestas, todas tienen una medición, todas tienen una forma de hacerse, etcétera, etcétera. Sin embargo, casi que coinciden en que es popular. Es decir, si el tono confrontativo es lo que le está gustando a la gente, o le gustó a la gente. Sí, yo entiendo la frustración y el enojo de muchos costarricenses ante un sistema que nos está fallando. La seguridad, la educación, la salud, etcétera, etcétera, la justicia, todo necesita una fuerte corrección en nuestro país. Y por supuesto que la gente está cabreada. La gran pregunta que uno tiene que hacerse cuando está cabreado es qué es lo que quiere hacer: agarrar todo a patadas o buscar soluciones. Yo sé que a veces que uno agarrar las cosas a patadas le da a uno como le da cierta, lo empodera, le da cierta energía, le da adrenalina, pero después de 5 minutos usted termina con todos los muebles de la casa quebrados y hecho leña y no ha resuelto absolutamente nada. Y eso es lo que tenemos que contestar aquí, ¿verdad? La gran pregunta de esta elección es: ¿qué es lo que quieren los costarricenses? ¿Venganza o soluciones? Lo que el presidente y su grupo está buscando es atizar la venganza, agarrar todo a patadas, quemar la casa con tal de gobernar sobre las cenizas. Nosotros, conscientes de que hay que cambiar las cosas, estamos proponiendo soluciones profundas y radicales. Aquí no hay nadadito de perro. Pero sí creemos de que hay que proteger un sistema político que nos ha costado muchísimo y que nos ha diferenciado del resto del mundo. Yo siempre cuento las anécdotas que me contaba mi abuela, de cuando ella y mi abuelo Efraín fueron de Grecia a Villa Quesada en 1948 y llegaron justo antes del estallido de la revolución. Ellos jovencitos con 2 hijas, mi tía Esmeralda murió de una enfermedad,
y luego mi abuela tuvo que ir sola a enterrarla a Grecia, sin mi abuelo, porque lo detenían en los retenes. En sus brazos se llevó a tía Esmeralda muerta, y me contabas estas historias, y para uno es como otro país, ¿verdad? Pero eso era nosotros, matándonos hace 70 años por diferencias políticas. Por eso a mí me hierve la sangre oír al presidente siquiera invocar esos fantasmas, porque nos costaron cientos de vidas en Costa Rica y nos costaron décadas dejar atrás esas heridas, y no es posible que ahora tengamos otra vez a un actor político tratando de vivir a la familia costarricense de esa manera. Muchas de las cosas, antes de ir a los comerciales, decíamos que la gobernabilidad del país, en muchos casos y en muchas de sus estructuras se ve complicado el manejo, ¿sí? Y que muchos de esos cambios que se necesitan para avanzar vienen desde la Asamblea Legislativa. Hemos escuchado en estos días, bueno, y esta misma mañana, después de lo que pasó con el partido de gobierno, que el reto es tener 40 diputados por lo menos. Yo no me imagino a Juan Carlos Hidalgo presidente con una asamblea de 40 diputados de oposición. Es imposible, o sea, el país no se gobernaría así. Eso es un reto tremendamente alto. Si eso, eso es un escenario. Es posible que no sean los 40, sino 30, lo que sea. Pero con una mayoría de oposición es muy difícil, el país ha tenido esa experiencia. Dos preguntas entonces, don Juan Carlos. Uno, ¿cómo van esos cálculos parlamentarios suyos? Y segundo, ¿cómo ve un posible escenario en el que usted llegue a ganar la presidencia, pero tenga una asamblea así? Mira, es que yo no entiendo exactamente en qué momento el oficialismo logró venderle a un sector de la población de que lograr 38 votos en la Asamblea Legislativa para hacer las cosas es imposible, al menos que se le dé todo ese poder a un solo partido político. Ya nosotros hemos pasado por escenarios en donde se ha tenido que impulsar reformas estructurales importantísimas en este país, que necesitaban 38 votos en la Asamblea Legislativa, y se logró. Y yo no me canso de señalar el ejemplo de la agenda complementaria del TLC. 13 proyectos de ley con altísima complejidad, dentro de los cuales se encontraban reformas estructurales como la apertura del mercado de telecomunicaciones, la apertura del mercado de seguros. Todos requerían 38 votos para ser aprobados. Y teníamos un plazo perentorio de 11 meses para hacerlo, ante una oposición filibustera del PAC en ese momento. Recordemos literalmente los carretillos de mociones que corrían por el plenario. Sí. Y se logró. Se sacaron los 13 proyectos, se aprobaron con 38 votos. Y no era porque Liberación Nacional tenía los 38 votos ellos solos en ese parlamento. Había colaboración, había apoyo de la Unidad Social Cristiana, del Movimiento Libertario y de otros 2 partidos unipersonales. Entonces, sí se puede hacer eso, Henry, sí se puede sacar adelante una agenda de reformas importantes en el país, siempre y cuando haya desde el Poder Ejecutivo la vocación de diálogo, la vocación de buscar acuerdos, ¿sí?, de firmeza para avanzar y tener claro el norte en el que queremos avanzar. Tampoco yo estoy aquí hablando de platos de babas o naditos de perro, pero sí, claramente, el hecho de que hay que sentarse a hablar con los diferentes actores políticos. Al presidente nunca le interesó eso. Nuestro diputado Carlos Felipe García publicó un artículo el otro día muy bueno diciendo: los 38 votos siempre han estado acá. El problema es que al presidente ni siquiera le interesó ya en los últimos meses nombrar un ministro de la presidencia para sentarse a hablar con nosotros. Sí, es decir, no es el número, no es la cantidad de diputados que logren, es para qué también. Exactamente. Y bueno, yo creo que ante las circunstancias que está viviendo este país, esas mayorías se pueden lograr. Es arduo, no es fácil, nadie dijo que es simplemente soplar y hacer botellas, pero sí se puede sacar una agenda, por ejemplo, una agenda de seguridad, como la que yo he venido delineando acá. Yo creo que se puede sacar una agenda para rescatar la educación costarricense, se puede sacar una agenda para emparejar la cancha y crear oportunidades de empleo a lo largo y ancho del territorio nacional y no solo aquí en el gran área metropolitana. Todo esto requiere diálogo, requiere persuasión, requiere liderazgo, y eso es algo que vamos a llevar a Zapote a partir de mayo entrante. Ya entrando en la recta final nuestra, don Juan Carlos, cosas muy definitivas de usted. Ahora que le pregunté qué no le gusta del presidente actual, ¿qué no le gusta del Juan Carlos de antes, o una debilidad que usted podría identificar diciendo, en esto quiero cambiar yo, si no, no avanzo? Mira, el otro día tuve que ir a
a Washington a ayudar a mi esposa a traerse los chunches, ¿verdad? Porque no sé, ya mi esposa se viene para acá a traernos las gatas. Y tuve la oportunidad de compartir con algunos de mis ex colegas del Cato Institute allá. Y yo les decía, mira, nosotros sí hablamos paja. O sea, yo como analista, ahora que estoy en estos otros zapatos, en los zapatos de político, reconozco que antes yo era muy impestivo y muy impertinente a la hora de ventilar críticas a los tomadores de decisiones, porque no es fácil estar en estos zapatos. Uno tiene que hacer sacrificios, uno tiene que muchas veces no decidir, y eso es la gran diferencia entre un analista y un político. La decisión no es entre una decisión buena y una decisión mala. La mayoría de las veces es entre una decisión mala y otra peor. Y la labor de uno es identificar cuál es la menos mala y tratar de hacer el trabajo de paliativo para que la decisión mala no tenga tanto perjuicio como la que era la decisión peor. Entonces sí, la mayor crítica que yo le haría al Juan Carlos de hace 10 años es esa. No es fácil la labor política, y tal vez yo era muy crítico en esos momentos y critiqué a gente que luego he tenido la oportunidad de compartir con ellos y decirle, mira, sí, tienen ustedes razón, de que el arte de gobernar, el arte de sacar adelante cosas, muchas veces requiere decisiones difíciles y no es una cuestión de blancos y negros. ¿Y hoy en día su principal debilidad cuál sería? Mira, mi principal debilidad, y esto va a sonar como, eso no es una debilidad, porque yo sé que esta pregunta, pero sí es una debilidad, la impaciencia. Ajá. En esto hay que tener paciencia. No, las cosas no pueden ocurrir. ¿En esto de la campaña o en esto de la política? En esto de la política. A mí me gustaría que las cosas se hicieran rápido, y entonces presiono. Y sí, la gente que está a mi alrededor y en mi equipo, es gente que puede dar fe de que yo constantemente estoy encima. Ya va a ver cómo va esto, cómo vamos avanzando en esto otro, cómo va el plan de gobierno, cómo va el capítulo de salud, etcétera. Y en buena hora que hay que marcar el ritmo, pero también hay que tener claro y hay que tener la madurez suficiente para saber que las cosas no se pueden hacer de la noche a la mañana, y la impaciencia a veces le puede jugar a uno malas jugadas. ¿Usted ha sido privilegiado? Es decir, yo no sé si algún oyente quizás que lo haya visto, que lo conozca o lo ve en campaña, lo ve a usted muy distante, como un hombre con ciertos privilegios. No sé si por haber vivido también en Estados Unidos, por ser analista de CNN. No sé si alguien tenga quizás el criterio de que usted vive en otro mundo, ¿verdad? ¿Su vida ha sido privilegiada? No, ¿usted es de pueblo a pueblo? Privilegiado en el sentido de que he sido privilegiado con tener una excelente familia y nacer en un hogar con muchísimo amor y muchísimo cariño, privilegiado de haber tenido una mamá como mi mamá, privilegiado de haber conocido a mi esposa Cristina. En todo eso he sido privilegiado, pero yo soy hijo de madre soltera. Yo no conozco a mi papá a estas alturas, a los 45 años. Nací en San Carlos. ¿Y ni idea de él? Sí sé quién es, pero okay. no lo conozco, okay. Personalmente no lo conozco. ¿Pero no le llama la atención eso? No es un paso por dar. Las cosas que me ha deparado la vida, y así, las son cosas que son. A lo mejor en el futuro lo conoceré, pero por el momento 45 años y no he tenido esa oportunidad. Nací en un hogar, eso sí, mi mamá me sacó adelante con su propio esfuerzo, un hogar privilegiado, con una abuela muy cariñosa, con una tía que siempre también estuvo ahí. Mi abuelo murió cuando tenía 6 años de un infarto, entonces nací en un matriarcado, crecí en un matriarcado, abuela, tía, mamá y mis tías. Tengo 4 tías allá en Ciudad Quesada, y fui a la escuela Juan Chávez Rojas, la escuela pública, fui al Liceo San Carlos, luego me vine a estudiar, como muchos jóvenes de zona rural, me vine a estudiar a San José, estudié en la Universidad Nacional, Relaciones Internacionales, y luego me gané una beca para ir a estudiar a Estados Unidos, una maestría. Y me fui a estudiar con una beca a Estados Unidos, y por suerte se me abrieron las posibilidades para quedarme trabajando allá. Ya conocí a mi esposa Cristina, que es estadounidense. Okay. Ahora es tica, ya sí. Se nacionalizó. Pero conocí a mi esposa Cristina y me quedé trabajando 12 años en este instituto, el Instituto Cato, en donde tuve la oportunidad de aprender muchísimo sobre política pública, aprender muchísimo sobre la realidad internacional, y sí, consolidarme como analista en cadenas como CNN, entre otras. Pero yo no olvido para nada mis orígenes. Soy sancarleño, vengo de allá, de hecho, en este momento, estaba allá esta mañana. Amo a mi pueblo, amo a la gente con la que yo crecí y con la que yo me formé. Y ese
esa experiencia de ser joven de la zona rural creo que me ha marcado para siempre, y es precisamente por esa experiencia que tengo ese compromiso de emparejar la cancha en Costa Rica. Sí, ha sido un privilegiado en el término bonito, digamos privilegiado porque puede ganarse una beca, estudiar, que el país lo eduque. Eso es un privilegio. Claro que sí. Bien logrado. Un oyente dice, pregunta, si no lo eligen como presidente, como él dice que es por el país, ¿luchará por realizarlos? O sea, yo estoy en esto y estoy convencido de que voy a ganar. Me levanto con esa convicción todas las mañanas, pero en caso de que los costarricenses no me den esa oportunidad, yo seguiré luchando por sacar adelante esta agenda a través de la cuota de poder que yo tenga con los nuevos diputados de la Unidad Social Cristiana y demás. Usted no es doble postulación, eso yo no creo en premios de consolación, pero sí será una presencia constante con ellos para sacar adelante esta agenda. Pero yo estoy en esto convencido de que vamos a ganar y que el próximo 8 de mayo estaremos asumiendo las riendas de este hermoso país. Es obvio que una campaña como la que estamos viviendo actualmente, don Juan Carlos, también pide endurecer la piel, ¿no? Por las críticas, la forma. A veces la gente es dura. Alguien me dijo que uno tiene que tener piel de foca, que tiene que ser fría, ¿verdad? Para no calentarse innecesariamente, resbalosa para que no le resbalen las cosas y gris para que no se vean los moretones. Y de todas esas ya aguantado, ¿sabes si la tiene o no? Siguen en el proceso en desarrollo, ¿verdad? Como un mutante que va cambiando la piel, ahí vamos. Sí, pero sí lee redes. Sí, por supuesto. ¿Lo golpean? ¿Le duele? Antes me afectaba muchísimo más. más. Sí me sorprende el nivel de virulencia de los comentarios. Y me sorprende el nivel de virulencia principalmente de la gente que simpatiza con el presidente. Incluso gente que me conoce de la infancia, incluso gente que han sido amigos por décadas, incluso gente que son familiares, han sido picados por este virus tan raro, ¿verdad? Y se meten a la red de uno a insultarlo, ¿verdad? Y es ahí donde esa cuestión no deja de uno de sorprenderlo. Bueno, que resbale. Sí, pero tenemos que también estar alertas de que el país no puede ir en esta dirección. No va a salir nada bueno de tanta polarización y odio en Costa Rica. Don Juan Carlos, gracias por venir. Henry, un gustazo. Otro día ahí nos sentamos a hablar del mariscal Tito. Sí, Tito, Joseph Broz Tito, mariscal de Yugoslavia. Bueno, don Juan Carlos Hidalgo es candidato a la presidencia de la Unidad Social Cristiana, hoy aquí en Asiento Extra, a través de esta radio. 2:55, muchas gracias, adiós.